Reciban todos mis saludos. En este día vamos a ver algunos aspectos importantes del tejido nervioso, sobre todo relacionados con aspectos funcionales y clínicos del mismo. El tejido nervioso entonces comprende millones de neuronas. Se organiza en el sistema nervioso. Su función principal es la comunicación, tanto interna como externa en el organismo, y lo hace a través de dos procesos, irritabilidad y conductibilidad. Irritabilidad, por ejemplo, cuando tú sientes un estímulo por el calor, por el frío, porque te tocan, por un piquete o algo, entonces es como se manifiesta ese estímulo de irritabilidad para después conducirse hacia el sistema nervioso central y del sistema nervioso central al periférico. Este tejido nervioso va a estar organizado en dos sistemas, sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso central está en el cráneo y el canal medular, incluye el encéfalo y la médula, y el periférico, en el cual incluye ganglios, nervios espinales, craneales y terminaciones nerviosas, tanto motoras como sensitivas. Entonces en el tejido nervioso y el sistema nervioso va a haber receptores que permiten recibir la comunicación del medio interno y del medio externo. Entonces va a haber externos receptores, intrarreceptores, propios receptores y terminaciones libres. Los externos receptores, si vemos, son los órganos de los sentidos que nos comunican con el medio externo. Intrarreceptores nos menciona el grado de llenado del tubo digestivo, la vejiga urinaria y los vasos sanguíneos. En los propios receptores, la posición corporal, el tono y el movimiento del músculo. Y las terminaciones libres que están dentro de los epitelios, tejido conjuntivo y folículo piloso y que van a desarrollar o a percibir ciertas situaciones como puede ser inclusive de acuerdo a las últimas investigaciones también participan en las sensaciones térmicas. Y aquí podemos observar lo que es el sistema nervioso central en el encéfalo y la médula, y el sistema nervioso periférico a través de todos los nervios y los ganglios. El sistema nervioso funcionalmente lo vamos a poder dividir en dos, sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. También le llaman de la vida relación y al autónomo le llaman vegetativo. Y entonces este va a estar relacionado con partes somáticas y con partes autónomas. En cada uno de ellos, entonces estas partes somáticas y estas partes autónomas van a estar inervados por terminaciones sensitivas de los axones de las neuronas sensitivas o inervaciones motoras de las neuronas motoras, que también les dan el nombre de aferente sensitiva y eferente motora, y que van a estar en relación a principalmente el músculo y las glándulas. La inervación sensitiva, ¿sí? La aferente sensitiva, que va a estar en determinados lugares en ciertos órganos, y la inervación motora, que va a estar relacionada con los músculos voluntarios, y la inervación motora eferente, que va a estar con el músculo de las vísceras. También decirles que a estas estructuras que reciben de la inervación motora y motora y eferente motora, los estímulos que vienen del sistema nervioso central se les llama órganos efectores o órgano efector. Por otro lado, el sistema nervioso autónomo tiene tres elementos: la división simpática o sistema nervioso simpático, división parasimpática o sistema nervioso parasimpático, y la división entérica o sistema nervioso entérico. El sistema nervioso simpático y parasimpático
son antagonistas. Mientras uno hace que se produzca más saliva, el otro disminuye la secreción de saliva. Igual, uno aumenta la frecuencia cardíaca, el otro la disminuye. Uno aumenta la frecuencia respiratoria, otro la disminuye. Igual el peristaltismo. Eso lo van a ver en fisiología. Por otro lado, el sistema nervioso entérico o división entérica va a estar inervando el tubo digestivo y lo va a estar haciendo a través de una red de plexos que se llama el plexo submucoso o de Meissner, que está entre la submucosa y la capa muscular del tubo digestivo, y el plexo mientérico de Auerbach, que está entre las dos capas musculares. Otro aspecto importante a conocer en los elementos funcionales del tejido nervioso es el arco reflejo. Nos dice que es un mecanismo del sistema nervioso central que se activa como respuesta a un estímulo del medio externo y tiene estos componentes, ¿no? Los receptores, las neuronas aferentes o sensitivas que llevan el estímulo hacia el sistema nervioso central, la neurona aferente motora que lleva el estímulo hacia el sistema nervioso periférico y hacia los órganos efectores, y el órgano efector finalmente que recibe ese estímulo. Los reflejos protegen nuestro organismo contra estímulos dañinos a través de tos, estornudo, parpadeo, etc. O también capacitan a nuestro organismo para realizar funciones básicas sin dificultad, por ejemplo, secreciones glandulares, ritmo cardíaco, ritmo respiratorio, dilatación de vasos sanguíneos. En la clínica, los reflejos ayudan a identificar y localizar determinadas patologías, inclusive algunos pueden ser patognomónicos de una enfermedad específica o de una patología específica. En el recién nacido son también importantes para conocer el estado neurológico del bebé, y uno de los reflejos que pueden ustedes checar es el reflejo de succión. Apenas le tocan la boca al niño y empieza a succionar. Entonces, los reflejos permiten conocer o nos dan información neurológica de un paciente también, así como nos dan del bebé. Y hay varios tipos de reflejo. Aquí nos mencionan, nos presentan el patelaro rotuliano, el reflejo signo de Babinski, pues, que en este caso, cuando abres los dedos de los pies, cuando tú aplicas un estímulo, se habla de Babinski positivo. Cuando no sucede, entonces Babinski negativo. Y aquí podemos tener unos ejemplos, el reflejo pupilar, que tú lo puedes también hacer en tu casa con alguien más. El patelar o rotuliano, necesita estar sentado con su pierna bien apoyada, entonces colgando, para que al aplicar debe hacerse con un martillo, pues, o con alguna estructura que permita para que se observe este reflejo involuntario. El reflejo plantar normal, el reflejo aquiliano en el tendón de Aquiles, el reflejo conjuntival también, y el reflejo de Babinski, en donde al presionar al bebé va a abrir sus dedos, o al aplicar el estímulo, en lugar de cerrarlos por el estímulo aplicado, en la planta del pie, va a abrir los dedos. Aquí podemos explorar cosas más aparte de estos reflejos, tanto en el recién nacido como en la exploración neurológica, que ustedes van a ver más adelante. También algo importante es el sistema de transporte axónico. En el axón también se da el transporte. Si recuerdan, entre el Golgi y el RER había un transporte. Igual en el transporte axónico, en la neurona, que
podemos observar también presentes el transporte anterógrado y retrógrado, ¿sí? Y que a través de ellos, las cinesinas y las dinesinas como proteínas motoras van a poder transportar elementos desde el soma hasta las terminaciones nerviosas o axónicas, como de la terminación nerviosa hasta el soma. Entonces, y esto nos dan algunas cifras de movimiento rápido, de transporte lento, y que finalmente recuerden que más cercano al núcleo entonces es negativo, más alejado del núcleo es positivo, los microtúbulos, y entonces las proteínas motoras, las cinesinas irán del negativo al positivo y las dinesinas irán del positivo al negativo. Otro aspecto importante es la conducción del impulso. Una cosa es el transporte que va dentro del citoplasma y otra cosa es el impulso que va, se da a través de la membrana del celular. El impulso, dependiendo si es un axón mielínico o en este caso es mielínico o amielínico, va a ser diferente. Ya que en el axón amielínico, o sea, sin mielina, la conducción es continua. Y entonces va a ir abriendo y va a ir dando saltos pequeños para ir transmitiendo el estímulo, ¿sí? Dependiendo de la dirección. Por ejemplo, aquí en el axón generalmente va del soma hacia las terminaciones axónicas para pasarla a otra neurona. En el caso del conducto saltatorio discontinuo, observamos que son fibras mielínicas, entonces aquí la despolarización y la repolarización se da de manera saltatoria. Perdón. Entonces es más rápida. Otro aspecto importante es la sinapsis. La sinapsis es el sitio de transmisión de impulso de una neurona a otra. Entonces, a la estructura que lleva el estímulo es la célula presináptica, a esto se le llama botón presináptico. La neurona que recibe célula posináptica o membrana posináptica, y el espacio que hay entre ellos se le llama hendidura sináptica. Entonces la sinapsis, de acuerdo a cómo esté organizado o los elementos que lo componen, puede haber dos tipos, química y eléctrica. En la química aparecen los elementos que vimos en la anterior imagen, y en la eléctrica está organizada por nexos o uniones con hendidura, como lo podemos ver aquí. Aquí están invertidas, ¿no? Tendría que ser esta arriba y esta en la parte de abajo. Por otro lado, dependiendo de cómo se dé esta unión, entre qué elementos se den, entonces hay una clasificación morfológica. Si es entre axón y dendrita, se llama sinapsis axodendrítica, ¿sí? Si es entre axón y soma, como en este caso, es axosomática. Y si es entre axones, como en este caso, que es entre los axones, entonces es axónica. También últimamente han descubierto que se da la sinapsis entre dendrita y dendrita. Entonces a esta sinapsis se le llama sinapsis dendrodendrítica. Aquí podemos ver ahora sí corregida la sinapsis eléctrica, la sinapsis química, que puede ser sinapsis excitadora o puede ser inhibidora. Otro aspecto funcional en el sistema nervioso relacionado con el tejido nervioso es la barrera hematoencefálica, y en ella se restringe el paso de sustancias desde la circulación al parénquima del sistema nervioso central. Entonces, dice que aparece temprano en el desarrollo embrionario, ustedes ya lo verán en embriología,
y se establece por las células ocludentes. ¿Sí? Ya en epitelio, ¿se acuerdan? Se habló de 3 tipos de uniones: ocludentes, adherentes y comunicantes. Y las ocludentes o estrechas, también les llaman impermeables, condicionan qué pasa a través de la pared del capilar de la luz del capilar hacia el espacio extracelular y del espacio o matriz extracelular hacia la luz del capilar. Otro elemento que participa en esa barrera son los pies de las prolongaciones de los astrocitos que rodean a los capilares. Aquí como dato nos dicen que esta es ineficaz o inexistente en la neurohipófisis. La sustancia negra y locus ceruleus, que ustedes conocerán en anatomía. Se habla de si hay regeneración o no en alguna lesión en las neuronas. Y aquí, como pueden observar, donde se da la lesión en el axón, por ejemplo, se corta algún nervio, entonces puede suceder dos cosas, ¿sí? A través de este proceso se regenera el axón y vemos cómo el órgano efector, o en este caso músculo esquelético, se atrofia aún más y finalmente cuando se une el axón retorna o se regenera el músculo o el órgano efector. En este otro vemos, en esta imagen, cómo las células de Schwann se multiplican y empiezan a direccionar las fibras de los axones para generar este proceso hasta unir una parte del axón con la otra y poder establecer esa regeneración del tejido nervioso y también la regeneración del órgano efector. Podemos observar, por ejemplo, el soma cómo cambia y estos puntos negros que son los corpúsculos de Nissen, cómo disminuye el núcleo excéntrico y cómo cuando se regenera se recompone la estructura del soma, y aún si no se regenera se recompone, pero puede suceder que ya no haya esa unión entre el axón y entonces después el músculo se atrofia y pierde la movilidad. La persona o la zona donde inervaba ese axón o ese nervio. Aquí podemos observar el progreso del estímulo y del potencial de acción en una neurona que entra por las dendritas, pasa al soma y finalmente sale por el axón. Igual en este caso nos describe eso, y aquí nuevamente podemos observar el arco reflejo. En este caso podemos ver la despolarización. Llega el impulso nervioso, elementos como es el sodio entran dentro de la neurona y entonces se hace positivo y la parte externa negativa. Y para que se dé todo este proceso hay una serie de proteínas integrales de la membrana. Se fijan, aquí está la bicapa lipídica y estas son proteínas integrales que están en el axón y en la membrana celular que participan. Aquí nos habla de canal de escape de sodio, de potasio, canal de sodio dependiente de voltaje, canal de potasio dependiente de voltaje y bomba de sodio y potasio como elementos importantes, y que nos describe los elementos intracelulares y extracelulares que participan en los procesos de potenciales de acción o de transmisión de estímulos. Fue un gusto estar con ustedes. Espero que esto les sirva de manera importante en su aprendizaje y en su preparación como médicos, cirujanos y parteros. Gracias.